nombre es Johnny Costa y soy doctor de profesión. Me atrevo a decir que fui en un momento uno de los doctores con más renombre en mi país. Pero hoy me veo envuelto en problemas legales. Mi reputación ha sido manchada por mi ambición. En toda mi vida profesional he visto casos muy conocidos por la ciencia, pero hoy debo confesar que hay cosas que aún no se pueden explicar, cosas que escapan del mundo real, y que solo los puedes ver en tus pesadillas. Nunca creí que algo al cual siempre he ignorado, hoy en día decida mi futuro, aquellos acontecimientos tan letales que no me deja de atormentar hasta hoy. No pretendo obtener el perdón con esta declaración. Escribo estas líneas con el fin de contar la verdad, no estoy interesado en ser defendido por un abogado. Pues quiero pagar mi culpa, hacer algo correcto después de haber causado tanto daño. El descubrir el origen de una enfermedad requiere de una gran investigación científica. Pero ¿qué podría señalar cuando se sepa que no tiene una razón basada en la ciencia que pueda explicarla, ni argumento racional que la justifique? Espero que con este testimonio pueda servir no solo a las autoridades, sino también a la comunidad científica para que puedan resolver algo que yo no pude hacerlo, y es justamente obtener una respuesta racional, que se fundamente en cuestiones probables. Todo empezó aquel lunes por la noche, cuando yo tenía que dejar mi turno. Una llamada de la sala de emergencias me condujo hasta este suceso. Al llegar, noté a un hombre que permanecía postrado en la camilla. Su aspecto no se veía nada bien, se notaba muy desnutrido, podía ver sus huesos tras esa delgada piel. Tuvimos que utilizar la maquinaria para reanimarlo. Luego de intentos logramos hacerlo, pero tenía que estabilizarlo. Permaneció en coma por 5 días. Fue muy extraño que todo ese tiempo no hemos podido identificarlo, ningún familiar se acercó a preguntar por él. Pero lo peor fue que luego de realizar los exámenes necesarios, su cuerpo estaba muy dañado. Noté muchas anomalías en su interior. Pude darme cuenta que había sido operado, en donde le hicieron un trasplante de corazón, y al parecer su cuerpo lo estaba rechazando. Este fue el punto de partida de mi diagnóstico, además de una infección generalizada. Aquel hombre no tenía esperanza alguna de vida, pensé que no pasaría mucho tiempo para que muera. Tuvimos que cambiarlo a otra sala de cuidados intensivos. Pero algo muy extraño sucedió a la mañana siguiente. Aquel hombre despertó de un momento a otro, poco a poco fue recobrando su lucidez, pero su salud aún era preocupante. De manera increíble comenzó a comunicarse con nosotros y con otros pacientes de esa sala, aunque le costaba pronunciar bien las palabras, su voz se fue haciendo cada vez más grave. Se veía muy confuso, se preguntaba qué era lo que hacía ahí, que quién éramos y qué le hacíamos. A pesar de estar medicado, sus horas de dormir se fue haciendo cada vez menos. Podíamos encontrarlo por la madrugada con la mirada alerta en medio de la oscuridad. Pasaron los días y su comportamiento fue cambiando, se volvió más agresivo y hasta intimidante. Al principio eran insultos, burlas y amenazas. Luego comenzó a agredir a las enfermeras y doctores. Teníamos que utilizar calmantes y hasta nos vimos en la obligación de amaniatarlo a la camilla. Pero aquellas crisis no eran lo peor, comenzó a tener alucinaciones, contaba que había una sombra que lo mantenía tenso. Decía que aquel ser estaba en todos lados, por la puerta, en las esquinas, debajo de su camilla y que lo amenazaba con matarlo. He tratado de pasar a segundo plano estos hechos, pero luego de lo ocurrido, me es difícil considerar aquellas alucinaciones como tales. Hoy me atrevo a decir que ese hombre en realidad era víctima de esa entidad. En una de las tantas veces que tenía que auscultarlo, él me tomó de la muñeca, parecía muy asustado, con palabras entrecortadas me dijo que aquel ser estaba presente, que ya no tenía mucho tiempo y que pase lo que pase no lo desate, pues él ya se había resignado a seguir huyendo de esa sombra que lo atormentaba todos los días a pesar de su desesperación. Yo opté por ignorar sus palabras, le inyecté una droga para que pueda dormir y salí de la sala.
Ahora me doy cuenta que aquella ocasión fue la última vez que conocería a aquel hombre tal como era, pues ya nada sería igual. Esa noche todos corrimos hacia la sala luego de un llamado, vimos a ese pobre hombre que estaba demasiado inquieto, gritaba fuertemente y se retorcía en su cama. Nosotros intentábamos sostenerlo para poder suministrarle medicamentos, pero era imposible, aun estando atado a la camilla, no podíamos contener sus bruscos movimientos. De pronto un grito ensordecedor hizo que tomemos distancia, no era un grito común, era algo demoníaco. Sus ojos se pusieron en blanco. En un momento pensé que había llegado su muerte. Pero él dirigía su rostro hacia nosotros, no podría decir que nos miraba pues sus ojos estaban completamente blancos. Déjenme, nos dijo con una voz gutural. Todos estaban confundidos y a la vez aterrados, no comprendíamos lo que le sucedía. Junto con otros doctores salimos del lugar y nos fuimos en busca de otros especialistas. Dejamos a 2 enfermeras para que lo vigilen mientras nos ausentábamos. Eran momentos desesperantes, convocamos a los doctores con más experiencia en el campo de enfermedades. Cuando volvimos, las enfermeras que habíamos dejado a su cuidado estaban esperando en los pasillos, en medio de la desesperación decían que no podían permanecer vigilándolo, que les daba mucho temor, decían incoherencias de que algo que salía de él lo protegía, que las había atacado. Entramos inmediatamente al salón, los demás enfermos también estaban asustados, pero no podían moverse de sus camas. Es por eso que tuvimos que sacarlo de ahí. Fue muy difícil hacerlo, cuando intentamos mover la camilla en donde lo manteníamos amarrado, él se sacudía para zafarse, nos gritaba improperios. Extrañamente comenzamos a sentirnos enfermos, recuerdo a un compañero mío que no podía respirar, tuvimos que dejarlo en el pasillo para que se reponga. Por mi parte mi cuerpo comenzaba a debilitarse. Cuando lo llevamos a la sala 415, tuvimos que dejarlo y salir a recuperarnos. Luego de eso volvimos a entrar a la sala en donde él permaneció solo hasta el día de su muerte. Todo ese tiempo él no aceptó nuestras atenciones, no quiso ingerir alimento alguno, es así que le suministrábamos vitaminas por el suelo. Al final logramos conectarlo a las máquinas e inyectarle medicamentos, pero según transcurrían los días no veía progreso alguno, aquel hombre aún tenía esos arranques de ira. Por momentos era perturbador tratar con él, veíamos cosas que no se podían explicar. A veces miraba por la pequeña ventana de la puerta y veía que alguien estaba a su costado cuidándolo, era como una silueta. Cuando abría la puerta ya no estaba. Aquel hombre hablaba cosas extrañas, yo lo tomaba como alucinaciones de un hombre cuya muerte era inminente. Las enfermeras y doctores que también trataban con él, a veces no querían entrar a aquella sala, algo ocurría que hacía que nadie pueda tolerar estar junto a él, era como una especie de mala energía que atacaba a quien no se acercase. Muchos comenzaban a enfermarse o sentíamos aquella presencia extraña en forma de sombra. Sonará algo sarcástico, pero recuerdo que uno de mis compañeros lo llamaba el protector. Siempre me pregunté qué ocurría con él, eso hasta el día de su deceso, en donde contó algo que aún hasta hoy no puedo explicarme. Aquella vez cuando caía la noche, ingresé a la sala para mirar los avances de su enfermedad. Mientras realizaba mis apuntes, aquel hombre se mantuvo calmo, no ponía resistencia como en las ocasiones anteriores, me parecía raro en él, pero al menos eso facilitaba mi trabajo. Hasta que de pronto aquel hombre dirige su mirada inexpresiva hacia mí, en tono burlesco me dice: Buenas noches, Dr. John, ¿puedo decirle Dr. John? ¿O prefiere que lo llame Dr. Johnny? Aunque me pareció insolente y extraño de su parte, le respondí que eso no importaba, que podría llamarme como él quisiera. Dr. John entonces será. ¿Y cómo le va en sus labores diarias? Yo solo asentí con la cabeza mientras cambiaba el suelo.
No sabes cuánto he esperado por esta oportunidad de hablar contigo, Dr. John. Estoy listo para contarte todo aquello que te puede importar. Lo miré de forma sospechosa, me acerqué más a su cama y le dije que lo escuchaba. Realmente había despertado esa curiosidad en mí, quería saber de una buena vez qué era todo esto. Yo no soy quien tú crees, este cuerpo no es mío. Pertenece a un pobre hombre que estaba muy enfermo, aquel iba a morir en el hospital, hasta que alguien ofreció a sus familiares un órgano de contrabando, el cual les salvaría la vida. Aunque esto les iba a costar todo lo que tenían, aún así podía salvar la vida del hombre. Lo vendieron todo y lograron hacer el trasplante. ¿Logró vivir? Sí. Pero a cambio lo perdió todo hasta su familia. Luego de escuchar todos esos disparates, intenté seguirle la corriente para ver hasta dónde llegaría. Entiendo, le dije, si este cuerpo no es tuyo, entonces ¿a qué cuerpo perteneces? Mi nombre es Tomás, yo era un hombre muy importante en el pasado, dedicado a los negocios y con una familia que siempre me esperaba por las noches que llegue a casa. Como ves, era muy feliz. Yo estaba intrigado a pesar de considerarlo absurdo. Veía la seguridad con la que hablaba y su expresión en blanco. ¿Qué sucede, Dr. John? Lo veo confundido. Yo siempre lo vi seguro de sí mismo, me extraña que no muestre su sangre fría como lo hacía anteriormente. ¿Por qué lo decía? Le pregunté. Aquel hombre me señalaba con su perturbadora mirada. ¿Hay algo que tienes que decirme? No sin antes que estén los demás doctores. Quiero que todos sepan mi verdad, es importante para mí que escuchen esto, no me queda mucho tiempo. Aunque no quería hacerlo, tuve que convocar a los demás doctores. No iba a negar un último pedido a un moribundo, además que estaba bastante intrigado con lo que iba a decir. Cuando respondieron a mi llamado a los doctores, todos nos pusimos alrededor de aquel moribundo a esperar sus últimas palabras. Aquel hombre recorría con su tétrica mirada a cada uno de nosotros, era como si quisiera devorarnos. Como ya he mencionado anteriormente al Dr. John, mi nombre real es Tomás y este no es mi cuerpo. Recuerdo esa noche en lo que todo cambió para mí. Aquella vez salí muy tarde después de trabajar, por ello era que la calle estaba desolada. Yo esperaba el taxi, hasta que de pronto una anciana se acercó hacia mí. Me pidió que la embarcara en una movilidad, pues ella sola no podía. A pesar de que yo no estaba cómodo, acepté ayudarla. En un instante un taxi dobló la esquina y se detuvo al frente de nosotros. Yo abrí la puerta a la anciana y me acerqué al auto para ayudarla. De pronto sentí un empujón por las espaldas y caí dentro del auto. Cuando quise voltear a ver quién era el que hizo esto, alguien salió por detrás del auto y me jaló más adentro. Estaba oscuro y lo único que veía eran sombras que me golpeaban. El auto arrancó mientras aquellos tipos me maniataban, me propinaron una gran golpiza hasta que perdí la conciencia. Al despertar estaba postrado en una camilla dentro de una sala de operación, al parecer era clandestina, tenía las paredes sucias y el suelo manchado de sangre. El lugar era totalmente insalubre. Tenían diferentes herramientas quirúrgicas que a simple vista no estaban esterilizadas. 3 personas vestidas de doctores me rodeaban. Uno de ellos me inyectó la anestesia, aún lo recuerdo claramente. Luego de unos minutos me dormí y no volví a despertar. Pasaron los días y de pronto desperté, pero noté algo extraño, este ya no era mi cuerpo, no era yo. Mi corazón seguía latiendo pero mi cuerpo había sido desechado. Tarde o temprano me di cuenta lo que habían hecho conmigo. Me habían robado algo muy preciado. Todo este tiempo me he mantenido vivo pero sin mi coraza, he pugnado por recuperar lo que era mío, he tenido que perseguir a este hombre y algunas veces poseer su cuerpo, pero al fin lo he logrado, en estos momentos puedo sentir mi corazón. Pero llegó el momento de liberarlo, ahora recuperaré lo que me pertenece, esto es mío y me lo llevaré.
Todos quedamos pasmados con la historia. De pronto él se comenzó a sofocar, se retorcía y le era difícil hablar. Estaba agonizando, pensé que este era el fin. Hasta que de pronto fijó su rostro directamente a mí y de forma entrecortada dijo: Aún recuerdo a esas personas que me hicieron esto. En especial al que me inyectó la anestesia, a ese hombre lo llamaban el Dr. John. Tal como yo lo llamo el Dr. Johnny, fue él quien me hizo esto, fue el último rostro que vi en vida. De pronto su ritmo cardíaco se aceleró y en eso su corazón le explotó saliendo chorros de sangre del pecho. Todos quedamos impactados. Jamás vimos algo como esto, era ilógico y aterrador. Hoy estoy pasando por un mal momento, mi carrera ha sido manchada con su muerte y toda esa culpa me carcome. Estoy dispuesto a cumplir con mi castigo, pues ya no tengo nada que perder. He sido despedido, expulsado, repudiado y ahora tengo que pagar mi condena. No pondré resistencia, he hecho cosas de las cuales me avergüenzo, he asesinado personas tal como a este pobre hombre, lo he destinado a pagar como alma en pena en busca de venganza, todo a cambio de dinero, algo extra fuera de mi profesión de doctor al cual he traicionado. Me siento asqueado de mí mismo, quise convertirme en doctor para ayudar a los demás, pero al contrario me transformé en un asesino cruel y ambicioso. No merezco el perdón, que sepan que me voy a entregar y que confesaré todos mis crímenes y con quienes hacia estas prácticas clandestinas. Solo así podré liberar mi conciencia.